habla de la brujería, porque es real. Es real, pero lamentablemente todas esas cosas siempre traen consecuencias porque le abren la puerta de tu vida al enemigo, a Satanás. Y Satanás nos odia, hermanos, por un simple y sencillo hecho. Satanás odia a Dios y odia la obra de Dios y odia más a nosotros porque somos a imagen y semejanza de Dios. No hay más truco, no hay más engaño, no hay más secreto. Esa es la razón por la que estamos enemistados contra Satanás. Y no importa que también parezca que Satanás puede hacer bien en tu vida, siempre va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque el enemigo es eso, precisamente eso, es el enemigo. Y él no tiene código moral. Mientras pueda engañar, mientras pueda cumplir su propósito de condenar, hasta se va a vestir de luz con tal de engañar. Se va a vestir del ser más hermoso con tal de engañar. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo, una potestad, un espíritu maligno, un demonio, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Y esto? Esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ese era el servicio de Pablo al nombre del Señor, hermanos. Vuelvo otra vez a lo que decía al principio. No estamos en este mundo para ser felices. El propósito de la vida no es ser feliz. El propósito de la vida es servir al nombre del Señor. Pero servir al nombre del Señor nos hace felices, hermano. Nos llena de gozo. Y quiero que veamos este escenario de Pablo y los que con él lo acompañaban. Pablo fue a predicar la palabra del Señor a los romanos, porque recordad que el Señor Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Era el pueblo. Los judíos son el pueblo hasta hoy, son el pueblo de Dios, escogido de Dios. Pero a causa de su rebeldía, la oportunidad que solamente pertenecía a los judíos, se nos fue dado a los gentiles. La palabra gentil no tiene nada que ver con amabilidad, no. Gentiles eran conocidos a todos aquellos que eran fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo judío. Todo aquel que está fuera del pueblo de Israel, sin importar si es romano, español, estadounidense, mexicano, europeo, todos son gentiles.
a través de la sangre del Señor Jesucristo, todo aquel gentil tiene la oportunidad de ser salvo en su nombre. Por eso Pablo predicaba a los romanos, que no eran pueblo judío. Y lo recalcan los mismos romanos y decían, estos judíos vienen a predicar costumbres que no nos vienen aquí a los romanos, que no nos son permitidos aquí a los romanos. Porque los romanos también conocían que los judíos nada más predicaban a los judíos y ya. Pero Pablo fue mandado con un propósito diferente. Él fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo en espíritu, porque para cuando Pablo conoció de la palabra del Señor, el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, ya había resucitado y ya había ascendido al reino de los cielos. El Señor Jesús ya no estaba en la tierra. Pero Pablo a causa de su maldad, fue confrontado por el Señor Jesucristo en el Espíritu y transformado por él. Fue enviado a predicar a los gentiles. Y entonces ocurre este escenario que estamos viendo en este momento. Ahora quiero que ustedes se imaginen en carne propia lo que está pasando el apóstol Pablo. Yo me lo imagino muy feliz, yendo a predicar, cumpliendo el propósito por el cual el Señor lo ha llamado. Y ve un espíritu inmundo en una mujer. Y no es como que Pablo haya hecho algo agrediente hacia la mujer, nada, sino hacia el espíritu que estaba en ella. Y fue reprendido en voz nada más. Y el espíritu salió de la mujer. Pablo muy contento de la obra del Señor, y de repente todo el pueblo se viene contra él. Todos los romanos se vienen contra él y lo condenan, lo azotan y lo meten a la cárcel. Y ustedes podrían decir, si me meten en la cárcel todavía podría estar en paz, tranquilo. Pero lo azotaron y lo pusieron en un cepo. El cepo eran 2 tablas de madera, en el centro 2 hoyos, y ahí se metían los pies para que no pudiera uno caminar. Y se ponía un candado de extremo a extremo y ya no se podía zafar hasta que alguien más lo soltara. Estaban con el cepo en sus pies, encarcelados y azotados. Podríamos decir, bueno, razones para estar contentos no había muchas. Y quiero que pongamos especial atención en este hecho. Vuelvo a repetir, servir a Cristo es lo que llena de gozo nuestros corazones. Pablo estaba contento y gozoso, no porque fue azotado o no porque fue encarcelado, sino la causa por la que fue azotado y encarcelado. Él no fue azotado ni encarcelado porque hizo algún mal o porque cometió algún crimen. Él fue azotado y encarcelado por causa del nombre del Señor Jesucristo, hermanos. La palabra del Señor dice que todo aquel que ha sufrido o que ha padecido a causa del nombre del Señor Jesucristo será recompensado grandemente por el Señor, hermano. Ese era su gozo de Pablo. Y dice la palabra del Señor, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, aquí está la principal diferencia entre lo que va a ser un verdadero cristiano y lo que va a ser un emocionado nada más. Porque las emociones son momentáneas. El amor de Dios es eterno. A veces necesitamos tener perseverancia y la perseverancia triunfa sobre las emociones, hermano. Porque lo que Dios te ha enseñado y perseveras en las enseñanzas del Señor, te sientas bien o te sientas mal, perseverarás a través de las dificultades. No sé si les ha pasado, yo creo que sí, a la gran mayoría de nosotros. Un día te levantas y dices: hoy no me siento bien. Y ya. Y porque hoy no te sientes bien, hoy estás amargado, hoy estás enojón, hoy estás contestón con todos, hoy estás mal. Al otro día te levantas y hoy sí estás bien. Y hasta te dicen: ay, ahora sí estás de buenas, ¿verdad? Pero ayer, ¿cómo andabas? Todo fúrico, toda fúrica. Esas son emociones, hermanos. Son momentáneas. Son esporádicas. Son cosas que muchas veces ni siquiera podemos controlar, sentir. Pero la perseverancia, hermanos, esa palabra perseverancia que Dios ha estado mencionando en su palabra del Señor varias veces, perseverad, velad, esforzaos, todas esas son sinónimos de una misma palabra, hermano, de una misma acción. Esforzaos, perseverad, todo es con la misma acción. Sigue trabajando, sigue hacia adelante, no te rindas. Ese es el mensaje detrás de velar, detrás de perseverar, detrás de esforzado. No te rindas. Las emociones no son así, bueno. Un día de repente no te sientes bien. Un día de repente estás triste, un día de repente estás alegre, un día de repente no estás de buenas, un día de repente nada más bastó una palabrita, tú estabas bien contento y alguien dijo una palabra que no fue de tu agrado y todo el resto del día te la pasas amargado. Por eso necesitas ser perseverante, porque el que persevera, hermanos, se examina, piensa, razona y dice: pero ¿por qué me voy a enojar? ¿Pero por qué necesito yo permanecer en este estado todo el día? No. ¿Por qué yo tengo que hacerle caso a lo que me está diciendo él? Si lo único que tiene valor en mi vida es lo que dice el Señor de mí. Hermano, esa persona que es perseverante, razona, piensa, se examina, se escudriña y vuelve a caminar hacia adelante. ¿Por qué? Porque es perseverante, porque se esfuerza, porque vela por su salvación, porque vela para no caer en las acechanzas del enemigo. Y esa fue la diferencia aquí, hermano. Razones para estar contento. Una persona terrenal podría decir: pues no tenía razones para estar contento ni gozoso. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Pero aún así, en vez de estar amargados, enojados, tristes, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando himnos a Dios. Eso estaban haciendo Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque perseveraron en su aflicción y dijeron: no vamos a estar tristes, no vamos a estar amargados, vamos a estar gozosos, vamos a estar orando y vamos a estar cantando porque tenemos a un Dios grande. Y hermanos, ¿cuál fue la respuesta a la oración de Pablo y Silas, a los salmos, a los himnos que cantaban al nombre de Dios? Un gran terremoto vino
y los liberó a todos, hermanos. ¿Y creen que Pablo y Silas desperdiciaron la oportunidad y dijeron, no, vamos a oír? No. Se quedaron y predicaron una vez más la palabra del Señor a los que estaban ahí. Porque eran perseverantes, hermanos. Pablo y Silas, hermanos, sentían el gozo en la obra del Señor, a donde sea que vayan. Y miren, hermanos, quiero pensar, quiero imaginar que cuando Pablo y Silas vieron ese milagro, porque fue algo, ven que hemos comentado, y cuando se trata de las cosas del Señor hemos visto que las cosas que son imposibles se hacen posibles, hermanos. Que las cosas que antes tú dices, eso no es posible que pase, eso es algo casi nunca va a pasar, pasan cuando se trata de las cosas del Señor. Hermanos, era más fácil que Pablo y Silas huyeran por error, por cualquier otra cosa, que un terremoto viniese y los liberase a todos, hermanos. ¿Qué posibilidad había de que eso pasase? Pero cuando se trata de las cosas del Señor, lo imposible se hace posible, hermano. Y si fuese yo, eso sí me lo puedo imaginar, hermano. Encarcelado. Triste, tal vez. Porque Pablo y Silas sí tuvieron la fortaleza de mantenerse. Pero si fuese yo y veo esa obra de Dios manifestándose frente a mí, estaría muy, muy gozoso, hermano. Porque de ahí yo entendería una cosa, que lo que yo he hecho y lo que estoy padeciendo, el Señor lo está viendo. Que lo que me está pasando no pasa desapercibido a los ojos de mi Señor. Dios lo ve y me responde, hermano. Yo estaría contentísimo. Ahora, esto es Pablo y Silas, hermano. Pero como testimonio personal yo les puedo decir que Dios me ha librado de muchas cosas. Nunca he sido encarcelado como Pablo y Silas. Pero muchas cosas que son imposibles de entender al momento, hermano, han pasado. Y cuando pasa, hermano, yo estoy muy gozoso, muy alegre, hermanos. Porque si yo vivo hoy, hermanos, es por Él. A veces les he contado a mis hermanos que a lo largo de mi vida varias veces me han pasado cosas que digo yo, una cosa mal, una cosa diferente, y ya no estaría yo aquí. Y las tengo muy claras en mi mente, en ocasiones en que dije yo, no sé cómo me salvé, pero aquí está. No sé cómo lo logré, pero aquí está. Mira, hermanos, nunca ha pasado de cierto límite. No sé qué será. No sé qué planes tiene Dios para mí. No sé por qué no ha pasado de cierto límite. Tal vez el Señor no me ha probado más de lo que puedo resistir. No lo sé. Pero cada vez que se manifiesta la obra del Señor en mi vida, hermano, mi fe, mi confianza, mi gozo crece. Crece, hermanos. Pero hay una clave. Nunca he sido renuente a la voluntad del Señor. Si se trata de las cosas del Señor, siempre digo sí. Que vamos a hacer esto, vamos. Que es conforme a la voluntad del Señor, hay que hacerlo. Vamos, sí, yo levanto la mano, quiero ser el primero, vamos. Que estaba muy lejos, no le hace. Si es para el Señor, vamos. Disposición, hermano. Disposición. Muchas veces hemos contado, hermanos, el ejemplo de este señor agricultor. Que hay dos agricultores. Los dos oran para que haya lluvia, pero solo uno prepara la tierra. Y cuando viene la lluvia, el que preparó la tierra, pues tiene su recompensa. Los dos oran. Los dos
tienen fe. Pero solo uno estuvo dispuesto a trabajar. Solo uno estuvo dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer cuando se trata de las cosas del Señor. Y eso, hermanos, hace la gran diferencia a todo. Hermanos, si tú escuchas que estas cosas le pasan a Pablo y a Silas, y esto fue una de muchas cosas que le pasaron. La gran mayoría de las personas en el mundo escuchan esto y dicen, no, si esto me va a pasar, mejor ahí no me meto. Pero ahí se pierde la oportunidad. Ahí se pierde la fe, ahí se pierde la esperanza, ahí se pierde el amor. Y sin esas cosas, hermanos, es imposible agradar a Dios. Yo no sé qué los trae aquí, qué necesidad, qué los llamó. Yo no sé cuál es su búsqueda, porque cada quien tiene un propósito, cada quien tiene un propósito aparte del que Dios tiene con nosotros. Algunos vienen porque están buscando trabajo, algunos vienen porque están buscando, de alguna manera, se han quedado sin la riqueza y están buscando una manera de subsistir. Algunos vienen porque están enfermos, algunos vienen porque los invitaron, algunos vienen porque les dio curiosidad, escucharon un poco de la palabra y dicen, a ver qué hay ahí. Cada quien viene por razones diferentes, hermanos. Eso no se juzga. Eso ni siquiera es lo verdaderamente importante. Lo importante está en que tú escuchas la palabra del Señor y Dios te confronta con tu realidad, con tu vida, con tu pecado. Y si tú entiendes, y si tú razonas y logras entender que de verdad hay algo que no está bien en ti, entonces ahí empieza el verdadero caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces te empiezas a preguntar, ¿qué necesito hacer? Como este varón, hermanos. Este varón, el carcelero. ¿Saben por qué se iba a matar, hermanos? Cuando vio que todos los presos estaban libres, ¿por qué se iba a matar? Porque recordad que en esa época era muy fácil perder la vida, hermanos. Era muy fácil mandar a matar a alguien, era muy fácil, la vida era desechable, hermanos. Entonces, si al carcelero se le escapan todos los presos, lo mandan a ejecutar, hermano. Entonces, dice, el carcelero debe haber pensado, bueno, si de todas maneras me van a torturar, me van a matar, pues mejor aquí mismo me mato. Y Pablo entendió eso. Por eso le dijo, no te hagas mal, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Después de sentir esa cercanía, ese miedo, esa muerte, porque esa es una de las razones por las que también se acerca a la gente, hermano, por miedo. Por miedo. Porque vemos cómo está el mundo, vemos cómo nos acercamos cada vez más al fin, porque hemos visto desastres, porque hemos visto terremotos, porque hemos visto muchas cosas. Y la gente se pregunta, ¿y si yo me muero? ¿A dónde me voy a ir? ¿Y si yo me muero, me voy a ir al infierno? ¿Y si yo me muero, qué va a ser de mis hijos? Se empiezan a preguntar. Yo no quiero que mi familia se vaya al infierno. Y entonces se empiezan a buscar también de la palabra del Señor. Este varón tuvo miedo, hermano. Ese momento en el que estuvo a punto de quitarse la vida, le entró todo el miedo posible que pudo haber sentido. Dijo, ya estoy condenado, me van a matar, me van a torturar, no sé qué voy a hacer. Y cuando Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hemos predicado
que el primer paso para conocer al Señor es el arrepentimiento y la fe. La doctrina de la iglesia cristiana, hermanos, es el arrepentimiento y la fe. ¿Por qué? El arrepentimiento para perdón de pecados y la fe para poder hacer la voluntad de Cristo, para permanecer en la obra de Cristo. Ahora, ¿por qué le dice Pablo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Por qué no le dijo arrepiéntete? ¿Por qué no le dijo ten fe? No, le dijo cree. Porque hermano, detrás de la palabra cree, detrás de la palabra fe, tiene muchos significados, tiene muchos complementos, tiene muchas ramificaciones. Es como un árbol, hermano. Si hoy tuviéramos aquí en medio de esta mesa plantado un árbol, yo le escribiría al árbol la palabra fe, y detrás de ese árbol, en todas sus ramas, irían muchas buenas obras. De la fe nace el amor, de la fe nace la esperanza, de la fe nace la salvación, de la fe nace esa fe a través de la sangre del Señor Jesucristo que nos da la salvación. A través de la fe nacen muchas cosas, hermanos. Y para que esas cosas se manifiestan, necesitas creer. Y creer no quiere decir, hermanos, si tú te preguntas allá afuera que te dicen, oiga, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y te responden, sí, yo creo. Pero no hacen la voluntad del Señor. No obedecen, no buscan, nada más creen. ¿Cómo que creen? Hermanos, esa gente no cree. ¿Saben qué pasa? Que ellos confunden. Conocen de Cristo, no creen en Cristo, conocen de Cristo. Conocen que existe un varón que se llamó Jesucristo, pero no creen en Él, hermanos, porque si creyésemos en el Señor Jesucristo, entenderíamos, hermanos, que hay un juicio eterno, que hay un infierno y que si no nos arrepentimos, vamos a ir allí. Vamos a terminar ahí. Pero no lo creen. Allá el mundo no lo cree. El mundo no cree eso. Conoce que hay un infierno, conoce de él y sabe que ahí se van los pecadores. Pero no creen. Porque si creyesen, todos aquellos que creyen se arrepentirían. Por eso el Señor le dice al carcelero, por eso el apóstol Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Cree en su palabra, cree en lo que Él vino a hacer sobre la tierra, cree en su obra, cree que lo que sus palabras dijeron es verdad. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesucristo? Arrepentíos y creed. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. No hay error, hermano. No hay falla. Que tú conozcas del Señor Jesucristo no quiere decir que tú creas en Él, hermano. Porque el que cree, actúa. Volvemos otra vez al ejemplo de los dos agricultores, hermanos. Los dos agricultores conocen que hay un Dios. Por tanto, los dos agricultores oran al Señor. Pero solo uno cree que Dios le va a contestar. Y el que cree que Dios le va a contestar, prepara la tierra, siembra la semilla, porque sabe y cree, hermanos, cree que su Señor le va a contestar su oración por lluvia. El otro conoce que hay un Dios, conoce que hay que orarle a ese Dios, pero no creyó. Porque no actuó conforme a la fe, conforme a la creencia. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios contestó a la oración del que creyó y trajo la lluvia. Hermanos, qué locura es sembrar cuando ya está la lluvia. Nadie siembra cuando ya está lloviendo. Se siembra antes. Nadie siembra a la hora de la lluvia, ya no se siembra eso. Uno es recompensado por su fe y el otro, por cuanto no tuvo fe, se pierde la lluvia de bendiciones que el Señor trae. Quiero, hermanos, que podamos enamorarnos del Señor Jesucristo,
Quiero que esa sea mi propósito hoy con ustedes. Que se enamoren del Señor Jesucristo, hermano. El Señor Jesucristo vino con un propósito muy bello, muy hermoso. Él venía a predicar a los judíos. Y por un tiempo lo hizo así. Nada más le predicaba a los judíos. Y en una ocasión, el Señor se sentó al lado de un pozo y pasó una mujer samaritana con su cántaro a sacar agua. Y los samaritanos con los judíos no se llevan. Y el Señor Jesucristo le pidió a esa samaritana que le diese de beber. Y le pregunta a la mujer samaritana, ¿no sabes que yo soy samaritana? Entonces, ¿por qué me pides de beber? Y le dice el Señor Jesucristo, si tú supieras quién soy, me darías de beber. A partir de esas interacciones, hermanos, fuera del pueblo judío, la gracia y misericordia del Señor se extendió. Porque halló que había grande fe en aquellos que tenían hambre y sed de justicia. Se le acercó en una ocasión un romano que tenía un estatus alto y le pedía al Señor por su siervo en su casa que estaba muy enfermo. Y le decía este soldado romano al Señor Jesucristo, solamente una palabra, da una palabra y mi siervo será salvo, será sano. ¿Saben qué le respondió el Señor Jesucristo? Que no había hallado tanta fe en todo ese tiempo como lo había en ese varón romano, en ese instante. Por eso el Señor Jesucristo enseñó a Pablo en espíritu para que le predicase a los gentiles. La realidad, hermanos, es que nosotros estábamos condenados desde el principio. No teníamos nada. El Señor Jesús extendió su misericordia por un pueblo que no era su pueblo y dijo, ahora el pueblo que no es, ahora será. Y será llamado mi pueblo también. Para aquellos que han leído la historia de Abraham, sabrán que la promesa de Dios con Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así fue, hermano. Hoy en día nosotros estamos en la misma situación de Abraham. ¿Cuál es? Por la fe, por gracia. Porque la promesa de Dios no estaba con el pueblo judío al principio, hermano. ¿Saben quién fue el primero? Fue Abraham. Y a través de Abraham Dios hizo una promesa con su descendencia, que es el pueblo judío de hoy en día. Ahora, nosotros no estamos como descendencia, ¿saben cómo estamos? Como Abraham. Dios hace un pacto con nosotros, como lo hizo en su momento con Abraham, Dios lo hace con nosotros. Y ya no es por ley, como los judíos, es por gracia, como con Abraham. Hermanos, es un grande honor, es una gran maravilla.
Cuando podamos entender, hermanos, que no merecíamos nada, empezaremos verdaderamente a apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Y miren, el Señor quiere que lo que Él nos ha dado por gracia, también lo demos por gracia. Si Él te ha dado perdón, Él quiere que tú perdones. Si Él te ha dado su palabra, Él quiere que también la compartas. Si Él te ha dado su amor, Él quiere que tú también ames a los demás. Fíjense nada más. La palabra del Señor nos dice, ¿en qué conoceréis que sois mis discípulos? Si os amáis los unos a los otros. Todo lo que hemos recibido de gracia da. Yo los veo a ustedes hoy y Dios nos ha dado esta palabra. Hagamos la nuestra. Y cuando estemos listos y preparados, démosla de gracia. Démosla de gracia. Hechos, capítulo 11, versículo 17. Hechos, capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra del Señor, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Porque vuelvo a recalcar, nada más los judíos recibieron la palabra del Señor. Y los judíos, como siempre, en su rebeldía, en su egoísmo tal vez, no estaban contentos con que algunos gentiles, a través del arrepentimiento, quisiesen compartir de la palabra del Señor, quisiesen ser parte de la obra, de la familia. Y el mismo apóstol le dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y no sea, hermanos, que tal cosa acontezca con nosotros. Todos tenemos en algún momento una persona, quiero pensar, ahora sí que tomándome en cuenta a mí mismo, ¿verdad? Tenemos a alguien que en algún momento nos cayó mal y que le deseamos todos los males del mundo en su momento y que no lo podíamos ver ni en pintura. Ahora imaginad, hermanos, Dios nos da la salvación y vemos a esta persona que nos cae mal y que un día encuentra al Señor y quiere unirse, quiere buscar, quiere hacer la voluntad del Señor y viene a ti porque conoce que tú conoces de la palabra del Señor y quiere que tú le instruyas, que tú le enseñes, que tú le apoyes y lo rechaces a causa de tu amargura, de tu rencilla contra él. Hermano, no seríamos diferentes de los judíos con los gentiles. Dice, ¿quién soy yo que pudiese estorbar a Dios?
Si Dios le concedió el mismo don a aquel varón que tanto mal o que tan mal me caía, pues ¿quién soy yo para estorbar el nombre del Señor? No, hermanos, eso es una de las cosas que siempre debemos llevar a nuestra mente. Porque el hombre suele ser egoísta por naturaleza. La palabra egoísta se compone de dos palabras etimológicas. Ego, que significa yo, y ista, que significa practicante. O sea, que nada más practicas para ti. Esa es una palabra, lo que significa la palabra egoísta. Vives para ti y eso es todo. Es una persona egoísta, es una persona que trabaja y vive para sí misma. Entonces, si tú vives del egoísmo, delante de los ojos del Señor, hermanos, estamos fatal. Yo me he encontrado, hermanos, en muchas situaciones con personas que en su momento hicieron mucho mal, hermano, mucho mal. Y cuando la persona persiste en su pecado, yo me aparto de ahí. Porque eso instruye la palabra del Señor. Pero si la persona viene buscando, quiere conocer, quiere acercarse al Señor Jesucristo, hermanos, yo dejo atrás todo lo que pudiese sentir en el pasado y me meto de lleno a compartir la palabra del Señor. Porque las cosas del Señor son más importantes que todo lo demás que yo hubiese podido sentir en el pasado, hermano. Pero ahí viene lo importante, debe ser real, debe ser verdadero. Porque ¿qué caso tendría si con hipocresía digo, sí, muy buenas tardes, acérquese, y aquí en el corazón ando con la amargura? Ay, ojalá que Dios no lo salve. No, hermano, no. Ni se salva, es más, como la palabra del Señor dice, los postreros serán primeros y los primeros postreros, capaz que Él se va a salvar y yo me voy a perder a causa de mi propia amargura. Hermano, no. Esas cosas se deben razonar, pensar, porque van a ocurrir muchas veces, hermano. Yo se los advierto desde hoy, esas cosas van a pasar muchas veces. Y si nosotros somos duros como la roca y somos repelentes ante ese tipo de situaciones, hermanos, vamos a estar de tropezadero en tropezadero. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el ejemplo que debemos tener, hermanos. La humildad no tiene nada que ver, hermanos, con la riqueza. La humildad tiene que ver con la sencillez, con la falta de enredos. Es sencillo, hermano. El que es humilde es muy sencillo en todos sus aspectos. No cae en que hay que esto y que no sé que no. Es sencillo. Hay una persona necesitada, hay que ayudarla. No es que, y si me pasa esto, y si le ayudo y luego no me paga, y enredo. Humilde, hermano, la persona humilde es sencilla, la persona no es sencilla, hace lo que tiene que hacer en el momento y ya. Y sigue su camino, sigue haciendo la voluntad del Señor. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, hermano. Y yo creo que a todos les ha pasado. En la calle siempre nos vamos a encontrar personas que tienen necesidad, que te piden dinero, que te piden muchas cosas. Si tú ves la situación en la que más mal que bien vas a hacer, pues te retiras. Mejor. Porque hay mucha gente que en vez de ayudar, pues le perjudicas. Pero si tú vas a dar,
Da con libertad y sencillez, hermano. Porque si tú pones esa deuda en tu corazón, porque a veces no solamente es dar, sino también es prestar. Y si tú prestas y te quedas con eso en tu corazón y lo mantienes y no te pagan, te amargas, no te pagan de todas maneras y ahora estás amargado y ahora estás perdiendo tu salvación, hermano, por 50 pesos. Andas amargado por 50 pesos. Y si te pidieron 1,000, y si te pidieron 2,000, 5,000, no hace la diferencia, hermano. El caso es que ahora andas amargado y el Señor no está con los amargados. Yo le decía a un hermano hace unas semanas, yo tengo mi forma de manejarme. Si alguien me pide prestado, yo le presto. Si no me paga, ahí quede. Si me vuelve a pedir, le digo, te presto cuando me pague lo anterior. Si no, hasta que liquides tu deuda. Y con eso me quito de estar peleándome con la persona, cayendo en mal. Y no me enojo, porque desde el momento en que yo presto dinero, yo ya lo di por perdido. Y ya ni me acuerdo. Ha habido ocasiones, hermanos, que hay gente que me viene a pagar y me dice, tenga lo que le debo. Y le digo, ¿de qué? Y digo, pues la otra vez que le quedé debiendo. ¿Pero de qué? No se acuerda. Si no, tampoco me acuerdo, pero le debo. Ah, bueno, está bien. Hasta lo siento como un regalito que me llegó así de repente. Pero yo no ando cargando con que, alguien me debe, alguien le presté dinero y nada más que lo vea le voy a cobrar, o nada más que lo vea y lo voy a perseguir. No. Hay gente descarada, hermanos. Hay gente que es muy descarada y te debe dinero y te va a volver a pedir, hermano. Tú respóndele, te presto hasta que me pagues lo que me debes. Siempre te voy a prestar, nada más págame lo que me debes y te vuelvo a prestar. Y con eso, hermanos, no tienes que discutir, no tienes que entrar en pleito, no tienes que amargarte, no tienes, hermano, ahí, cuando me pagues lo que me debes, te presto y vámonos. Seguimos adelante, hay muchas cosas más que hacer, hermano. No tenemos tiempo para pararnos a discutir, para pararnos a amargarnos, Hermano, si tú le das tiempo para discutir, vas a caer en la amargura otra vez. No. ¿Para qué? ¿Para qué te amargas? ¿Para qué? No. Hermanos, esas cosas son de la vida diaria y van a pasar y van a venir. Ya se los digo yo, que me ha pasado muchas veces. Muchos no me han pagado, muchos sí me han pagado. Pero yo ando libre. Yo ando libre, hermano. No ando atado por ninguna deuda. Eso sí. Si debemos dinero, hermano, y tenemos la capacidad de pagarlo, páguenlo al instante. Luego, lo más rápido que puedan, hermano, porque no tenemos la seguridad de la vida, hermanos, y si nos morimos con deudas, va a quedar un pecado en nosotros, hermanos. Y no le vamos a poder decir, Señor, es que no me acordaba que yo debía. No. Porque ¿quién te mandó a pedir prestado? ¿Quién dijo que iba a tomar la responsabilidad de pagar? Fuiste tú. De tu propia boca y de tu propia emoción y de tu propia decisión fuiste y pediste prestado y no pagaste. ¿De quién es la culpa? Tuya. Y de nadie más, hermano. Le vamos a querer decir al Señor, Señor, es que yo no me acordaba, perdóname. No. Porque al que le debes, no te ha perdonado. Hermano. Puedo decirles con seguridad, hermanos, que yo no me gusta pedir prestado. Y si alguna vez he pedido prestado, en cuanto junto el dinero lo pago enseguida. Porque luego suele surgir el pensamiento de, pero tengo esta necesidad, bueno, mejor retraso este pago y compro lo que tengo ahorita. No, hermano, paga lo que debes. Lo demás lo vas a conseguir con el tiempo, pero si te mueres, si te quedas con la deuda, hermano,
ser condenada tu alma por una deuda, por algo era tan sencillo. No, hermanos, no lo permitamos, no sea en nuestra vida tal cosa. Hay gente que es condenada por pecados muy difíciles de resolver, hermano, pero por una deuda, por un dinero prestado. En las cárceles hay gente que ha asesinado. Y esa gente, hermanos, aunque conocen de la palabra del Señor, que muchas veces conocen y buscan, les es muy difícil. Les es muy difícil quitar de su conciencia ese pecado. Y aunque Dios les perdone, y usted dirá, hermano, Dios perdona al asesino. Dios puede perdonar al asesino. Dios va a hacer que el asesino salga de la cárcel, no. Porque cada quien paga por las consecuencias de sus actos en la tierra. Lo que tú hiciste en la tierra va a ser pagado. Tiene que ser pagado. Si tú te redimes espiritualmente, puedes alcanzar salvación en el reino de los cielos. No en la tierra, hermano. En el reino de los cielos. Pero para una persona que ha cometido tal pecado es muy difícil, hermano. Es muy difícil que su conciencia lo deje tranquilo. Porque es un pecado muy grave, hermano. Un pecado muy grave y es muy difícil. Ahora, a esa persona le es muy difícil ser perdonada, no porque el Señor no lo quiera perdonar, sino porque no se perdona a sí mismo. Porque no queda tranquila la persona. Y si no puede entrar en paz, es muy difícil que entre en el reino de los cielos. Podríamos decir, bueno, es que esa persona tuvo tal cosa, le es difícil entrar al reino de los cielos, pero por una deuda, hermanos, por dinero. Sería algo muy tonto ser condenado por cosas tan triviales. Por eso yo le digo, podría empezar, bueno, pero el Señor no me va a condenar por algo tan trivial. Si es tan trivial, ¿por qué no lo resolviste? Ese ha sido el problema de la humanidad por muchos años hoy, hermanos. La Iglesia Católica, cuando alguien se muere, va a orar a la casa de la persona, tantos días, tantos rezos. ¿Por qué? Para sacar su alma del purgatorio. La palabra del Señor nos dice que una vez muerto ya no hay nada que podamos hacer. Dice, mientras haya vida, hay esperanza. Pero una vez muerto, el muerto ya nada sabe. El muerto ya nada sabe, ya nada siente, ya nada. Lo único que le queda es el juicio eterno. O sea que si tú estás con pecado aún hoy en la tierra, es porque tú así lo has permitido. Porque tu fe no ha sido suficiente, porque has sido pasivo, porque no le has puesto el peso que se merece la palabra del Señor, porque has sido ocioso, porque has sido perezoso, por infinidad de cosas. Pero la culpa es tuya, o nuestra, o de todos. Todo aquel que permanece en el pecado es culpa suya. Porque Dios ya dio todas las oportunidades, Dios ya dio las enseñanzas, Dios ya dio el camino, marcó el camino para que todos seamos salvos. Y si tú permaneces en tu pecado, no hay nadie más a quien puedas culpar que a ti mismo. Y miren, hermanos, hoy es el testimonio de que tenemos esa oportunidad porque estamos vivos. Yo he escuchado que dice que cada segundo que pasa, mueren 4 personas en el mundo. No me consta, no lo sé, pero así dice. Pero una realidad es que hoy, en este momento, instante, hay gente que está pereciendo sin haber conocido o sin haber buscado de la palabra del Señor y van a ser condenados. Y mientras ellos mueren, nosotros que vivimos, estamos desperdiciando la oportunidad de buscar, de conocer, de acercarnos a Dios. Entonces, hermanos, si aquellos que han sido condenados nos vieran, probablemente dirían, si yo fuese ellos. Les voy a leer en la palabra del Señor, ya para terminar.
Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 20. Cómo me agrada, hermanos, cuando un mismo versículo nos enseña tantas cosas. Lucas 16, 20. Había también, dice, un mendigo llamado Lázaro. Lucas 16, 20. Lucas o San Lucas es lo mismo. 16, 20 dice, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dice el Señor: en tu vida recibiste tus bienes y Lázaro males. Y en la vida, hermanos, todos recibimos de formas diferentes. Algunos más bienes que otros, algunos más males que otros. Pero tengan por seguro que cada uno recibirá su pago. Y justo pago, hermanos. Justo. Ahora, si pudiésemos escuchar las voces de aquellos que están en el tormento eterno, ellos dirían: no desperdicien sus vidas, busquen del Señor, busquen la manera. Si yo fuese ustedes, no desperdiciaría ni un segundo. ¿Saben qué es lo curioso? Este varón Lázaro que murió aquí, hay otro Lázaro en la palabra del Señor, uno que fue resucitado de entre los muertos. Este varón rico que murió le decía a Abraham que envíe a uno de entre los muertos para que así se convenzan. Lázaro resucitó de entre los muertos, hermanos, y aún así el pueblo de Israel no se convenció. Aún así el pueblo de Israel no se convirtió al nombre del Señor Jesucristo. Tal vez algunos hubieran creído en el momento al poder del Señor Jesucristo, pero ahora sí todo el pueblo no se vio influenciado. ¿Por qué?
Porque para que esto acontezca, se necesita fe. Es cierto que necesitas arrepentimiento, pero también necesitas fe. Una persona que está arrepentida puede estar en paz, aunque no tenga fe. Porque el arrepentimiento da libertad. Una persona que se arrepiente y rezarse sus males, anda en paz. Es una condición indispensable para un hijo de Dios. Pero si no tiene fe, hermano, nunca va a buscar del Señor. Nunca se va a tomar en serio la palabra. Ahora, ¿por qué hay tantos tropiezos? ¿Por qué hay tantos fallos? Porque no tenemos la suficiente fe. ¿Tenemos fe? Sí, pero no la suficiente. Recordad que cuando el Señor Jesucristo echaba a los espíritus inmundos, en una ocasión sus discípulos quisieron hacer lo mismo y no pudieron. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué les dice eso el Señor Jesucristo? Porque a pesar de que tenían fe, tenían poca. Y en ese mismo verso les dice el Señor, si tuvierais fe como un granito de mostaza, os dirían a este monte, traspásate de aquí a allá, y se haría. ¿Por qué? Porque al que cree nada le es imposible. Y el mismo Señor Jesucristo dice, y nada os será imposible. ¿Qué nos falta? Nos falta más fe. Hermano, yo tengo fe, claro que tienes, pero te falta más. Porque si tuvieses la suficiente fe, no habría tropiezos, no habría errores, habría temor en el corazón de fallar, habría temor de caer en el mal. Y ese mismo temor te impulsaría hacia el bien. Y ningún error, hermano. Hoy en día falta mucha fe, hermano. Falta mucho amor. Falta mucho, mucho, mucho. Que estemos recibiendo esas palabras quiere decir que Dios está pendiente de nosotros, hermano. Porque va a haber un día en el que ya no va a haber. La vamos a buscar y no la vamos a encontrar. Si hoy tenemos esta palabra es porque Dios está pendiente de nosotros, porque Dios nos da una oportunidad, porque hoy es el día propicio. No fue ayer, fue hoy. Y no será mañana, es hoy. Porque mañana no sabemos, hermano. Sería demasiado arrogante de nuestra parte decir mañana, si no sabemos si viviremos un día más. Yo he visto jóvenes morir, yo he visto viejos morir, he visto adultos jóvenes morir. Ya más que entendido tengo que para perder la vida no hay edad, hermano. Un accidente, una enfermedad, cualquier cosa, hermano. Un simple golpe. No, que se desnucó con un golpe nada más. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre, hoy en esta reunión, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Ruego por una obra individual en cada uno de nosotros. Porque cada uno tiene un propósito en este mundo, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Guíanos por senda de justicia, quebranta nuestros corazones, confróntanos con nuestro pecado. Solo no permita, Señor,
que la esperanza de vida eterna se pierda. Esta vida sea aprovechada al máximo. Hay tanto que buscar, tanto que servir, tanto que adorar. Hay que despertar. Porque si estamos durmiendo, seremos condenados. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión. Sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descanse tus ojos ante tu Señor. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, oh descanse tus ojos ante tu Señor. Todos los que le miraban se burlaban de ti. Es esta Jerusalén, la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descanse tus ojos ante tu Señor, ante tu Señor. Señor y Padre, hoy es el día, no mañana, no ayer. Hoy es el día de buscar, de esforzarnos, de luchar, de perseverar. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Hágase tu voluntad hoy en medio de nosotros. Que tu ángel acampe alrededor de los que te temen y les guarde. Ayúdanos en cada uno de nuestros pasos a crecer, a perfeccionarnos, a buscar. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, lo rogamos, Señor. Amén. Amén.